Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aficionados de la NFL, aficionados de Fantasy Football. Espero que hayan tenido una muy buena segunda semana. Hoy, como siempre, me acompañan Sebastián Cortés. No veo que estés portando nada de tu equipo de Dallas, Sebastián, me sorprende mucho. Nah, pues es que si no lo dicen que somos insoportables, lo único que les puedo decir es que el Super Bowl está aquí en mi nuca, ¿eh? En mi nuca, Ay, ya, ay, ya ay. soplándome. Ay, ay, ay. En tu nuca, en tu nuca. Y Eric Gómez, tus Chargers van 0-2. ¿Qué está pasando con ellos? A ellos no les está soplando nada más que un posible tercer lugar en la AFC Oeste. No, no, para nada. Es muy temprano. No han tenido a Austin Eckler, que está todavía inactivo por varias semanas. Algo de los temas que tenemos que tocar el día de hoy en lo que corresponde a Fantasy. ¿Mejor semana es esta para ustedes dos con sus respectivas ligas o fue igual de desastrosa que la anterior? No, igual, me fue igual de bien. Líder en puntos en mi liga las 2 semanas. Válgame Pues Dios. yo sí voy 500. Empecé 1 y 2, estoy en 3 ligas. Nada más había ganado una y esta semana gané 2 y perdí una. Entonces voy 500, 3 y 3. Bueno, Ni modo. yo estoy en dos y voy 1-1 en ambas ligas. Pues vamos a empezar primero con los jugadores que tuvieron una actuación destacada y vaya que hubo varios, vaya que hubo sorpresas porque pues en la posición de quarterback pocos esperábamos que un novato como CJ Stroud tuviera el partido que tuvo contra el equipo de Indianápolis, 384 yardas, dos pases de touchdown, se fue sin intercepciones, sobre todo porque CJ Stroud está jugando ahorita detrás de una línea ofensiva parchada, o sea, él eh, fue el jugador, uno de los jugadores que tuvo una buena actuación y le vamos a pedir a nuestro estimado productor Enrique Vega que nos suba la gráfica de los jugadores que fueron exitosos, Daniel Jones, Kirk Cousins y Russell Wilson, CJ Stroud fue entre otros. Daniel Jones con 31 puntos. Cousins ha sido consistente esta temporada y Russell Wilson, a quien muchos habían criticado, pues es alguien que habrá que seguir semana tras semana. Los Broncos de Denver están con 0 ganados, 2 perdidos, pero en mi opinión no ha sido la culpa de Russell Wilson, Sebastián. No, de la defensa, pues al final de cuentas, si dejas que Washington te haga esa cantidad de puntos en la segunda mitad, pero también te voy a decir algo también. No sé qué pasó en la segunda mitad con la ofensiva de Russell Wilson, porque pues nada más metieron, pues creo que, bueno, pudieron ser 14 al final de cuentas, pero que para mí debió de haber empatado el juego, hubo un holding ahí, una interferencia, pero independientemente de eso, creo que Russell Wilson esos 26 puntos hizo el 75% en la primera mitad. Ujú. Del lado de los corredores, Enrique, si nos puedes aguantar, volver a poner la gráfica, por favor, para poder platicar acerca de los corredores. Gracias. Pues Brian Robinson es alguien que ha sido consistente, pero Karen Williams ha sido una sorpresa esta temporada. Un jugador que honestamente, Sebastián, y aquí te ofrezco una disculpa porque lo pusimos como posibilidad para Daily Fantasy en otra sección. Este programa está dedicado a las ligas de fantasy. Tenemos sugerencias que damos para Daily Fantasy. Y yo cuando vi el matchup contra San Francisco, una de las mejores defensivas, dije, chin, no me late Karen Williams contra la defensiva de San Francisco, pero vaya que ha sido la revelación de esta temporada. Ya lo hemos dado como una sugerencia y pues Saquon Barkley, que desafortunadamente se lastimó y ahorita vamos a hablar de las lesiones. Es un jugador que también fue productivo de los receptores. Keenan Allen, siempre y cuando no se lesione,
Eric es de los jugadores más consistentes y Mike Evans, bueno, Pucanacua en 2 semanas también consecutivas produciendo. Mike Evans parece ser que tiene buena química con Baker Mayfield, Eric. Y las primeras 2 semanas Baker Mayfield se ha dedicado a buscar a Mike Evans en los 2 juegos de esta temporada. Tiene 6 recepciones. Empezó bastante bien, me parece, contra Minnesota. Minnesota obviamente tiene, para mi gusto, una defensiva más sólida que la de Chicago. Chicago te va a permitir por lo general más tiempo para soltar el brazo y Baker Mayfield lo aprovechó. Aquí la diferencia entre el segundo juego y el primero fue ese pase de 70 yardas que le lanzó Baker Mayfield a Mike Evans para que terminara nuevamente, ¿no? Con 6 recepciones, pero 171 yardas. O sea que cada vez que tocaba la pelota Mike Evans era un pase como de 30 yardas. Sí, era increíble ver cómo Chicago no agarraba la onda, no tenían para ponerle presión a Baker Mayfield y Baker, que a mí me sigue gustando Baker Mayfield, también es un jugador que siento que las lesiones no lo han respetado, pues se aprovechó al 100%. ¿Sabes qué segmento deberíamos de poner, Raúl? Dime. Los droppables. ¿A quién ya deberías de tirar del fantasy? Y de una vez se los digo yo, tiren a Justin Fields. Tiren a Justin Fields. No va a hacer nada con esa línea ofensiva. No va a jalar para el fantasy. Fíjate que yo más que nada, más que el problema, estoy de acuerdo contigo. Justin Fields está como quarterback de una de las ligas que yo tengo y fue muy productivo la semana pasada, pero este año no así. Pero voy a aceptar esa sugerencia. Alexander Mattison es otro jugador que yo pondría también en esta categoría de los jugadores que tenían muchas expectativas, pero que han quedado a deber. Bueno, pues entre los productivos tenemos a TJ Hawkinson, que sigue siendo, la realidad de las cosas es que pues a Minnesota le fue muy bien con ese canje que hicieron con Detroit la temporada pasada. TJ Hawkinson ha sido productivo desde que llegó. Hunter Henry, que lo recomendamos la semana pasada, si no lo seleccionaron, pues bueno, es su problema. Y Mark Andrews, que es un jugador muy consistente. Y en defensivas, la de Steelers, pues obviamente con 2 touchdowns, algo que no sucede comúnmente, pero la de Tampa Bay también la recomendamos y pues la de Dallas es sin lugar a dudas la mejor defensiva de la NFL. Sebastián Brandon Aubrey es el pateador de Dallas. Como dijo Jerry Jones, encontramos pateador. Y te digo que mi selección del pateador fue la última ronda y dije, quiero tener a alguien de Dallas y lo agarré. O sea, no fue pensando en que iba a tener este inicio de temporada dentro del fantasy, porque si vemos por ejemplo, Brett Maher ha sido mucho más consistente en todos los años que ha estado. Jake Moody, pues está en una ofensiva que mueve mucho el balón, ¿no? Pero la realidad, y los Buccaneers, la defensa de los Buccaneers, la diste tú la semana pasada como pick de llevarse esa defensiva, ¿eh? Y mira. Y ahí están, y pues en el caso de Moody, pues ha sido aprovechando la consistencia que tiene su ofensiva. Brett Maher, pues recordamos todo lo que sufrió con Dallas, no tanto en goles de campo, porque los metía, sobre todo los largos, pero en los puntos extras era lo que le costó mucho trabajo. Pero pues bueno, pues vamos a seguir adelante. Esta es una de las semanas, como siempre, en Fantasy. Y si quieren ir sobre la marcha, digo, no tenemos un segmento pensado, lo vamos a hacer a partir de la próxima semana, pero los jugadores que deben de dejar, que deben de dropear, ya mencionamos a Justin Fields, ya mencionamos a Alexander Mattison, hay otros que también creo yo que uno que bueno, antes de pasar a las lesiones, y esto tiene que ver con las lesiones, Ja'Marr Chase es un receptor que seguramente fue la primera selección total en muchas ligas, porque es altamente productivo, una gran química con Joe Burrow, pero Joe Burrow
entró a la temporada después de haber tenido una lesión el 27 de julio, tironeándose la pantorrilla, una lesión que es bien complicada, que tarda mucho tiempo en recuperar. Y por lo mismo, por la falta de movilidad de Joe Burrow, Ja'Marr Chase no ha sido el jugador explosivo que era todas las temporadas. Eric, ¿tú lo soltarías, lo aguantarías? Mira, a mí me late que Joe Burrow va a terminar en la reserva de lesionados fuera los próximos 4 partidos. Te diría que me parece la decisión más prudente para Cincinnati. Creo que Cincinnati erró en tratar de apresurar el regreso de Joe Burrow. Eso sí. Ellos esperaban que Joe Burrow regresara, que no tuviera problemas, pero esa lesión de la pantorrilla la hemos visto año tras año en la NFL, el tiempo que tarda, los riesgos que corren los jugadores, porque una cosa es tironearte la pantorrilla, otra cosa es reventarte el tendón de Aquiles, que la lesión de la pantorrilla muchas veces te lleva a sufrir una ruptura del tendón de Aquiles. Y pues, Enrique, si nos puedes subir la gráfica, por favor, de los jugadores que seleccionados. Pero mi pregunta, Eric, es Ja'Marr Chase. Obviamente es un jugador de primerísimo nivel, no lo quisieras soltar, pero alinear, ponerlo en la banca en caso de que Joe Burrow terminara en la reserva de lesionados, como yo pienso que debe de estar. Yo creo que la mejor posibilidad para Cincinnati a largo plazo, obviamente no a corto plazo, sería poner a Joe Burrow, dejarlo 4 semanas. Coincide que la quinta sería la de descanso y luego regresarían contra San Francisco una semana después. ¿Qué harías tú o qué sugieres a la gente hacer con Ja'Marr Chase? Sí, o sea, lo platicamos el domingo, ¿no? Los siguientes 4 juegos de los Bengals, que curiosamente serían los de IR que mencionas, son contra los Rams, contra los Titans, contra los Cardinals y contra los Seahawks. Con un Joe Burrow al 100%, yo tendría de favorito a Cincinnati al menos en 3 de esos 4 juegos, ¿verdad? Sin Joe Burrow la cosa se vuelve evidentemente mucho más complicada. Hemos visto que la línea ofensiva de Cincinnati está teniendo problemas y eso no nada más afecta obviamente el juego aéreo, sino podría uno decir, ok, no está Joe Burrow, vamos a balancear un poco más la ofensiva, pero Joe Mixon no va a poder cargar con todo ese peso tampoco él solo. Entonces, hablando de Ja'Marr Chase, es muy difícil porque el nivel de inversión que se hizo en Fantasy en jugadores como él, o sea, con Nick Chubb no tienes alternativa porque se te fue toda la temporada. Con un jugador como Saquon Barkley, como lo tenemos ahí también en la lista, pues lo vas a tener que sentar, ni modo, lo vas a tener que mandar a IR. Pero con Ja'Marr Chase es un tema distinto. Entonces, yo diría que veas lo que tienes en Jake Browning. Si tienes otro wide receiver, mándalo a la banca, que puedas poner ahí a Ja'Marr Chase. No lo cortes todavía, no busques un trade todavía, porque nos ha sorprendido de repente. ¿Qué pensamos la temporada pasada cuando se va Trey Lance lesionado, se queda San Francisco sin quarterbacks y llega Brock Purdy al quite? Todo el mundo pensaba que quizás la temporada de los 49ers se iba a acabar o que iban a terminar corriendo la pelota 50 veces cada partido. Brock Purdy se mostró bastante sólido, estaba desarrollando opciones a la ofensiva. No te estoy diciendo que eso va a suceder con Jake Browning, pero me parecería muy inoportuno para los dueños de Ja'Marr Chase ya de plano cortarlo, teniendo en cuenta que Jake Browning quizás pueda Pero ¿no crees que haya alguien en tu liga que le digas, te dé a Ja'Marr Chase que me das y te dé un buen paquete por él? Esa es la cuestión. Creo que si no es tú una tienes mala idea ahorita y la que posibilidad, se la rife a alguien más. Tienes la posibilidad de hacer un trade, hazla, si te ofrecen algo bueno, porque no al menos sabes que por los próximos 4 partidos no vas a tener la misma producción que tendría la conexión Joe Burrow y Ja'Marr Chase. Pero yo definitivamente no te diría suéltalo por nada, porque Ja'Marr Chase no está lesionado, no tienes por qué hacer eso. Yo digo, una semana, ponlo en la banca si tienes una opción viable de wide receiver 3 que puedas elevar, y si no, entonces sí explora un trade, pero yo tiendo a ser paciente con los jugadores estrella que no están lesionados. Entonces, si Jake Browning les sigue lanzando, ¿qué? 10 targets, 8 targets por partido, Ja'Marr Chase es el tipo de jugador que puede dar resultados. O sea, lo vimos con Garrett Wilson. Garrett Wilson
ese touchdown que atrapó de Zach Wilson en la primera semana fue obra del Señor y del Espíritu Santo y de las manos de Garrett Wilson. No es que Zach Wilson le haya tirado un buen pase. Entonces, esa clase de jugadores pueden obrar milagros, la verdad, dentro del campo de juego. Bueno, el resto de las lesiones importantes, obviamente Anthony Richardson por segunda semana consecutiva no termina el partido, en este caso es por conmoción, o sea, Anthony Richardson, su estilo de juego lo pone mucho en riesgo, pues ya hablaba Sebastián de Nick Chubb, una lesión grotesca, Saquon Barkley fuera 3 semanas, ya avisaron, David Montgomery, Jamal Williams, queda por ver qué tanto quedan fuera, Davante Adams conmoción, Darnell Mooney también tiene, Darnell Mooney, perdón, fuera creo que también por varias semanas, y Logan Thomas, que muy buen tight end, pero tiende a lesionarse con mucha frecuencia. Pero pues vamos a pasar ahora a las posibilidades, hablar de los jugadores que pudiéramos nosotros sugerir. Hay varias posibilidades y vamos a empezar uno por posiciones, por los quarterbacks. Obviamente CJ Stroud es una posibilidad dada el potencial que tiene. Me gusta mucho cómo se está conectando con Nico Collins. Nico Collins es un jugador que quizás habría que considerar, o sea, porque Houston es un equipo modesto que no va a lograr mucho esta temporada, pero al final de cuentas a Fantasy no le importa cómo termine el equipo, a Fantasy le importa cuántos puntos puedas producir. Y creo que cuando un quarterback tiene a un receptor favorito, la combinación de ambos puede ser productiva en cuestión de puntos, Eric. Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de que CJ Stroud tuvo un partido totalmente distinto al de su debut, pero creo que eso también tiene mucho que ver con el rival que estaban enfrentando y a la defensiva que estaban enfrentando, ¿no? Entonces aquí sí lo vamos a proporcionar en la lista de jugadores que pueden tener buenos números como un sleeper esta semana, pero yo también diría que Jacksonville está apenas encontrándose a nivel defensivo. Sí tuvieron un cierto nivel de éxito contra Kansas City. Hay que recordar que Travis Kelce estaba volviendo de la lesión, que Patrick Mahomes simple y sencillamente no tiene un receptor de calidad detrás de Travis Kelce, entonces se notaron todavía esas deficiencias que vimos en la primera semana, pases que debieron de haber sido atrapados, etcétera, etcétera. Y eso termina en que Kansas City anote apenas 17 puntos. Pero Jacksonville no es un equipo como Indianapolis en el sentido de que te va a permitir a CJ Stroud tirar casi por 400 yardas. Va a haber un poquito más de presión sobre él. Y aquí es donde entra algo que me parece interesante, que no hemos visto todavía de CJ Stroud y que si lo logra, se convierte en el Justin Fields, pero de la temporada anterior, que use las piernas. Si CJ Stroud le dan luz verde para correr un poquito más en este partido y en lo que avanza la temporada, entonces vamos a tener el clásico quarterback dual threat que te puede también anotar touchdowns corriendo, que puede acumular puntos corriendo y que lo hace lanzando la pelota. Entonces eso, insisto, no lo hemos visto todavía, pero tiene el potencial, y lo que vimos mencionada, la conexión con Nico Collins, es muy interesante porque son dos jugadores que pues prácticamente nadie tenía en el radar de fantasy al principio de la temporada, y me parecen que son interesantes yendo hacia adelante porque, como bien dices, Raúl, Houston es un equipo que va a ser malísimo en récord, pero que puede producir buenos dividendos para los dueños de fantasy, al menos esos dos jugadores. Nico Collins a mí se me hace... Perdón. Nico Collins a mí se me hace el Garrett Wilson de esta temporada. O sea, totalmente. Literalmente así de bien le va a ir a esa dupla, porque recordemos que Nakua en 2 semanas, 3 semanas regresa a Cooper Kupp y le va a robar el 50% de los targets. O sea, eso va a pasar en Rams sí o sí. O sea, es imposible. Y tú Atwell, ¿no? Pero Atwell va a bajar, pero al final de cuentas Cooper Kupp va a volver a ser el número 1 dentro de esa, y Nico Collins no. Nico Collins va a seguir siendo el 1 toda la temporada para CJ Stroud. Entonces, si quieren un game winner, alguien que les pueda sustituir a un Jamar Chase o alguien, en mis 2 ligas ya se fue Nico Collins desde la semana pasada, sí, y muchos desde el draft. Entonces, la realidad es que
Si todavía lo encuentran, agárrenlo. Bueno, lesiones también hubo importantes en la posición de quarterback, sobre todo la de Nick Chubb, que fue catastrófica. Recomendaciones de posibilidades de corredores. Obviamente, a mí me sorprendió la manera como entró, como se dice, al quite Jerome Ford el día de ayer. Y cuando escoges un corredor, tienes que tomar en cuenta la filosofía ofensiva del equipo. Y la filosofía ofensiva de Cleveland, sobre todo con un Deshaun Watson que francamente no ha jugado bien. Pues sigue cometiendo muchos errores, sigue viéndose inseguro, impreciso. Este es un equipo cuya filosofía es correr primero. Obviamente Nick Chubb ayer estaba arrollando a la defensiva de Pittsburgh, que es una defensiva que por tierra no ha hecho nada absolutamente. Pero se lesiona y entra Jerome Ford y da un gran partido. El equipo de Cleveland no perdió por Jerome Ford o por la lesión de Nick Chubb, perdió porque Deshaun Watson francamente ha quedado a deber literalmente por todo el dineral que le están pagando, Sebastián. Y garantizado. Mira, yo tengo 3. Jerome Ford es 1 por todo lo que dijiste y porque tiene una línea ofensiva hecha para correr. Entonces, literalmente a quien pongas ahí, que sea bueno, disciplinado y se sepa el playbook, va a correr bien. No te estoy diciendo a nivel de Nick Chubb, pero va a correr bien. Por el otro lado tienes un Zach Moss, que me encanta. Ya se ha ido en muchas ligas, pero vale la pena que si lo tienen, lo tomen por las siguientes 3 semanas o 2 semanas. Tampoco sabemos qué va a pasar con Jonathan Taylor en Indianapolis. Puede ser canjeado en cualquier momento para que se vaya a otro lado, ¿no? Y tercero, que es un long shot para mí, es Roshan Johnson de Chicago, que lo hablamos de la semana pasada. Creo que va a tomar más. Khalil Herbert mejoró esta semana, pero si le quitamos que Justin Fields no debe de correr, estamos viendo lo que le está pasando a un Anthony Richardson que debe ser mucho más grande que Justin Fields en tamaño, fuerza y todo. Mucho más grande. Están conmocionando y pegándole como si fuera, yo creo que, y es otro droppable, si tienen a Anthony Richardson y les había dado buenos puntos, tírenlo, porque no va a volver a correr esta temporada. Si lo quieren sano para el futuro, le tienen que negar las corridas a Anthony Richardson esta temporada. Entonces yo creo que no tiene la accuracy en los pases para hacer muchos puntos. Pero yo voy con esos 3, Zach Moss, Roshan Johnson y Jerome Ford como sus primordiales. Obviamente Jerome Ford, el número 1 de esta semana, por mucho. Eric, ya hablábamos de Nico Collins como posibilidad, como receptor, y a mí me encanta Nico Collins. No lo pusimos entre nuestras finalistas. No. En la gráfica que les vamos a presentar y que vamos a subir en redes, pero aquí lo estamos considerando. Pero algún otro receptor, pusimos a Pacúa la semana pasada, que sigue siendo muy productivo. Ya nos dijo Sebastián que obviamente cuando regrese Cooper Kupp queda fuera 2 partidos más por lo menos, ¿no? Pero algún otro receptor que quieras tú recomendar. Ya recomendamos a Nico Collins, a otras posibilidades que tú veas. Por ejemplo, te voy a preguntar de Jayden Reed. Sí, o sea, primeramente quiero, antes de que se me olvide el punto aquí, ya estamos platicando de Nico Collins, es, como mencionaba Sebastián, un número 1 potencial el resto de la temporada para Houston, pero yo creo que aquí es donde ya nos tenemos que empezar a poner creativos con el tema del waiver wire, identificar a los equipos que están soltando el brazo mucho y tratar de acaparar al wide receiver número 2 de ese equipo, independientemente de que sea un equipo protagonista, porque muchos de esos también ya van a estar drafteados. Entonces, con Nico Collins, también detrás de él está Tank Dell de Houston, que también me parece una muy buena opción, porque también tuvo bastantes targets y se mostró muy, muy bueno, sobre todo corriendo las rutas, donde yo siento que Nico Collins es más un tema de velocidad y de físico para quitarse encima a los defensivos. Tank Dell me gustó mucho las rutas que corrió. Y también otro número 2, que hace ratito también lo mencioné, que también quizás se vea un poquito más exento del regreso de Cooper Kupp, y esto sería algo más para la larga, es Tutu Atwell de los Rams.
Porque en los dos juegos de esta temporada, Tutu Atwell tiene 9 targets, que también evidencia el hecho de que Matthew Stafford le tiene confianza. Eso no va a cambiar inclusive cuando vuelva a Cooper Kupp. Y el otro que me mencionabas, perdón, Raúl, no te escuché bien. Jaden Reed, ¿verdad? Jaden Reed, sí. Y Jaden Reed también me parece que es una muy buena opción, pero con los Packers, uno tiene que tener cuidado para mí de qué tanto, o sea, Christian Watson desde la temporada pasada era boomer bust porque tuvo esa racha de juegos impresionantes con Aaron Rodgers en donde también todo atrapaba, pero luego de repente desapareció. Entonces, Jaden Reed, como que no nos está dando también una muy buena indicación Jordan Love todavía de quiénes van a ser sus receptores de confianza. Está Christian Watson. A mí en lo personal me gusta mucho Romeo Doubs, porque Romeo Doubs antes de lesionarse la temporada anterior también era alguien que mostraba ser muy seguro con Aaron Rodgers. Entonces yo diría que si tienen la oportunidad de agarrar a un Jaden Reed, a un Romeo Doubs que probablemente está disponible en tu liga, adelante, tómalo, pero ahí no diría yo que es instantáneamente un plug and play, porque no sé tampoco qué tanto le van a permitir a Jordan Love seguir soltando el brazo de la manera que lo está haciendo en los primeros 2 partidos. O sea, hay que entender que jugó contra un Chicago muy débil, que se tenía que mantener esa narrativa que empezó Aaron Rodgers de dominar a Chicago, lo hicieron muy bien. Atlanta fue un juegazo, la verdad, pero no me gustó cómo se manejó la ofensiva también en los últimos minutos de ese juego y cómo Atlanta al final de cuentas los termina superando. Y contra los Saints, creo que no va a estar también tan apto que cualquier jugador de Green Bay, sobre todo un receptor abierto, esté en tu lineup, porque los Saints son más difíciles. Bueno, pasemos Oye, a los... nada más rápido. ¿Les gusta Josh Reynolds? Digo, sabemos que St. Brown está en... Ya metí el claim. Yo por Josh Reynolds. Josh Reynolds era el 2, se debe de convertir en el 1. No Así está es. Jameson Williams. No, seguramente St. Brown se va a perder aunque sea una semana. ¿Qué opinan? Sí. Yo opino que eso también es muy bueno, pero es lo mismo, es como a corto plazo. O sea, es un Puka Nacua que se va a estabilizar la producción cuando vuelva el jugador lesionado. Por eso yo quería enfocarme en los receptores 2, en Tank Dell, en Tutu Atwell, porque siento que no se va a ver afectada tanta la productividad de ellos a largo plazo. Sin embargo, estás hablando de que Josh Reynolds, me gusta mucho la explosividad que tiene también, o sea, también hizo bastantes atrapadas, por eso lo voy a tener aquí, esperemos mañana para la próxima semana, pero sí es un jugador que yo considero te va a sacar del apuro 1, 2, 3 semanas dependiendo de cómo evoluciona la lesión, y después de eso es muy posible que lo tengas que volver a echar al waiver. Bueno, pasemos a los tight ends, y aquí hay varias opciones que yo les quiero plantear. Una de ellas es Ferguson de Dallas, porque en el primer partido contra los Gigantes, pues vimos que el juego de pase de Dallas no fue requerido. Pero a medida que progrese la temporada, que enfrenten rivales más complicados, creo yo que Dak Prescott pasará a ser un factor todavía más importante, y creo que Ferguson podría ser un jugador importante. Me encanta, creo que va a ser bueno. La primera semana tiró muchos pases y ahí me empezó a dar un poquito de miedo. Le tiró 2, 3 pases a Dak Prescott cortos que no debió haber tirado, pero la semana la semana pasada, bueno, esta semana ya empezó a jugar mejor, manos más seguras y todo. Mi único problema con él es que no bloquea absolutamente nada. Cuando hay jugadas de bloqueo, que pueda haber una trampa donde pueda hacer una jugada algo sorpresa, no juega. Él juega Hendershot o el otro a la cerrada. Entonces es el único tema que tengo yo con Ferguson, que no es realmente un tight end 1 que hace de todo, sino solo está en las jugadas de pase. Y Schoonmaker, que es ese tercer tight end, también como que lo suelen meter por el tamaño, cuando tienen oportunidad de primera y gol en la 5, que no está como que obvio para correr, es el que suele estar
junto con Hendershot de repente para recibir ese pase. Entonces esa producción de Ferguson se ve mermada, creo yo, también en la zona roja. Creo que también ahí tiene mucho que ver el hecho de, pues, contra quién vas a jugar. Vas a necesitar soltar el brazo tantas veces. Un tight end, a menos de que sea Travis Kelce o Mark Andrews, pues no suele ser la primera opción de un quarterback. Y creo que con Arizona, a pesar de lo que hemos visto estas 2 semanas, yo no esperaría que Arizona siga poniendo esos números ofensivos, sobre todo contra la defensiva de Dallas. Entonces, realmente vas a tener tanta producción de un tight end con un equipo que, si todo se respeta, va a ir arriba 24-0 en medio tiempo, o sea, y que 14 de esos puntos van a ser de la defensiva. No, es que, mira, yo no soy cowboy para nada, pero está bastante obvio. O sea, si la línea de ese juego de apuesta es 14 puntos para Dallas, súbanla a 17 porque va a ser una paliza. Eric, no eres cowboy, ya dijiste que tampoco eres Chargers. ¿Nos quieres revelar cuál es tu equipo hoy en día o cambia semana tras semana? No, para nada. O sea, ya vieron ese meme del actor de Rob Lowe que está con la gorra de la NFL. Pues haz de cuenta que soy yo. Yo no tengo equipo, yo soy fan de la liga. Y del que esté jugando contra los Chargers también. O sea, este año ya hay que Miami y Tennessee. Que Eric vivía en San Diego y le partió el corazón que el equipo se emigrara allá a la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces no quieren nada que ver con ellos. Pero le haces bien, sufren más que yo. ¿Sabes cuál me encanta? A mí también, le sigo yendo a los padres. Taysom Hill. Taysom Hill, con la salida de Jamal Williams, va a jugar de tight end, de corredor, de receptor y si es necesario hasta de quarterback en algunas jugadas. Muy bien. ¿Pero no prefieres a Juwan Johnson sobre a Taysom Hill ahí en esa No, porque posición? es más versátil. Taysom Hill va a jugar de corredor. No tienen otro corredor más que, no sé cuál, no cómo se llama el tercero. No, de tight end, pues digo, Juwan Johnson sí, pero también ha es que en cositas. Fantasy está como tight end. Tienes todo. Pero dentro del juego lo usan de todo. Entonces, para efectos fantasy, te va a contar las corridas que haga, te va a contar las recepciones que haga. Sí, pero ojo, el otro corredor es Kendre Miller, que es un novato que jugó en TCU, que tiene muchísimo talento. Entonces, no se sorprendan que Kendre Miller, y aquí entre otras cosas, no estaría mal como una posibilidad para que lo pongan de reserva y lo observen, porque es muy buen jugador. Pasemos a las defensivas. Sebastián, ¿a quién nos recomiendas para esta semana? Mira, dentro de las que vi está Seattle, que tiene un muy buen matchup. Aquí, al final de cuentas, y por mi estrategia de juego, yo como recomiendo las defensivas es semana a semana. Entonces, o sea, Seattle, tú con las defensivas haces streaming. Seattle recibe, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, se me hace muy bueno. Creo que va contra Houston o contra Carolina. Van contra Carolina, más a mi favor. Creo que van a controlar el juego. Están corriendo muy bien el balón. Van a presionar a Bryce Young. Se dieron cuenta esta semana que presionando a Bryce Young no va a ningún lado. Entonces, al final de cuentas, es la que más me gusta. Por ahí Baltimore en algunas ligas está como en el 50% de roster. No está tan llena y también tiene un matchup muy bueno a su favor. Baltimore, y tenía otra por ahí, ahorita se las digo, pero esas son las dos que más me gustan. Yo de hecho metí claim para Baltimore va contra Indianapolis, por cierto. Contra Indianapolis, sin Anthony Richardson, porque no va a jugar con un concussion y después de no haber terminado la semana 1, le van a dar una semana de descanso. Entonces, yo lo agarraría. A esa defensa no le van a correr el balón como lo ha corrido Indianapolis. Entonces, si Najee Harris no pudo correr, no quiero ver lo que le va a hacer Baltimore en Indianapolis. Eric, respecto a los pateadores, ¿tú haces streaming o tratas de quedarte con alguno en particular? Siempre siento que es importante tomar en cuenta que las primeras 2 semanas también en lo que las ofensivas se acoplan es medio un espejismo para los pateadores. Entonces hay que tratar al menos ya a partir de esta semana es cuando ya empiezo yo a hacer el streaming. Normalmente me quedo las 2 semanas con el pateador que o drafteé o tengo, que ahorita para mi mala suerte es Riley Patterson de Detroit, que Detroit también es un equipo que la temporada pasada, o sea, mueven la pelota.
mueven la pelota muy bien, pero normalmente generaban bastantes oportunidades de pateadores y en esta ocasión no está sucediendo eso. Yo creo que ahorita también por el tema de los matchups es muy importante simple y sencillamente tomar en cuenta a esos equipos que estás viendo que se están atorando de repente, pero que sí están generando oportunidades para sus pateadores. Curiosamente, a mí me gusta si está disponible en tu liga Cameron Dicker de los Chargers contra Minnesota. Me parece que va a ser también, no nada más por field goals, sino por extra points, una buena opción. Y también siento que, y aquí está menos disponible por lo general, pero Younghoe Koo de Atlanta, siento que es una buena opción también porque Atlanta es un equipo que igual termina casi siempre parando todos sus drives en la 25, en la 30, si no anotan o no patean. Entonces es una opción bastante buena también contra un equipo de Detroit, que su defensiva pues es buena, pero que creo que se va a ver bien esa ofensiva de Atlanta contra Detroit, y Jared Goff ya tiró su primera intercepción del año la temporada pasada, lo cual significa que por algún motivo va a tirar 4 esta semana contra Atlanta, porque sí era una onda ahí como mental con Jared Goff, era increíble, no tiraba intercepciones y de repente ya vi un videíto ahí que anda flotando por TikTok de las intercepciones que no fueron de Jared Goff durante esa racha. Si hubieron como 7, 8, 9 que es increíble cómo no atraparon los defensivos. Entonces, yo creo que esa rachita también va a afectar el flow del juego entre Atlanta y Detroit. Bueno, le pedimos a Enrique que nos suba, por favor, la gráfica de las sugerencias. Hablando de Detroit, pues eran el equipo de moda esta temporada y están ya teniendo varias lesiones importantes. Hablábamos la de Montgomery, CJ Gardner-Johnson, parece ser que se acaba de desgarrar un pectoral, y estas son las recomendaciones. Matt Breida no hablamos de él, pero vimos la manera como respondió. O sea, hablábamos de que el equipo de Miami no había enfatizado el ataque terrestre, que su defensiva terrestre tampoco había funcionado. Fue totalmente lo opuesto cuando enfrentaron al equipo de Nueva Inglaterra. Matt Breida con dos touchdowns, Josh Reynolds, quien ya mencionábamos anteriormente, Ferguson, Jerome Ford como flex, la defensiva de los Jaguares, la próxima semana, pues porque van contra Houston, el equipo de Houston que no tiene muchos jugadores titulares de excelente nivel para jugar, sobre todo sus tackles están fuera en este partido. Y pues Brandon Aubrey, el pateador de Dallas, y Dallas con una ofensiva que ha sido productiva, que mueve bien el balón, Dak Prescott sin lanzar todavía intercepciones, pero que se ha quedado atorada una vez que entran dentro de la yarda 20. Pues ya estamos llegando al final de este programa. Erika, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún consejo, alguna sugerencia? Estás en mute, mi querido Eric. Es correcto, es correcto. Ahorita se nota que hay jugadores que evidentemente está clave pensar en que si se les tiene que tener paciencia o no volviendo de las lesiones. Yo tengo 2 de esos jugadores, lamentablemente, en una de las ligas en las que estoy. Una es Jerry Jeudy en Denver. Yo pensaría que Jerry Jeudy va a recobrar el número de targets que normalmente acapara en esa ofensiva de Denver, a pesar de que este domingo contra Washington, pues se les notaba que estaba volviendo de la lesión. Entonces mantengan a Jerry Jeudy en la banca. Y la otra es, yo tengo a George Kittle, por ejemplo, de tight end. Yo siento que George Kittle de por sí es un jugador que ya estas últimas temporadas ha sido el clásico boomer bust, que te da o una recepción o te da 7 con 2 touchdowns. También agarré a Hunter Henry, como lo mencionamos la semana pasada, y yo, la verdad, voy a seguir con Hunter Henry hasta que George Kittle muestre algo, porque al final de cuentas se nota que Mac Jones, dentro de las grandísimas limitaciones que tiene Mac Jones, es el único jugador al que la verdad le está respondiendo bastante bien y que las rutas están apropiadas para un quarterback como Mac Jones. Así que esa es la situación que yo diría, no se desesperen con los jugadores que están lesionados, estamos muy tempranito en la temporada, no los tiren, pero si tienen otra opción,
hagan el cambio por ahorita. Sebastián, ¿alguna sugerencia? Mira, yo soy paciente. Lo único que yo les digo es, por ejemplo, a mí George Kittle no me gusta, o sea, yo lo tiraría y la razón es simple. Ya Shanahan lo usa para bloquearle a McCaffrey. Lo pone a bloquear, ya no le va a volver a lanzar como le lanzaban antes porque tiene a Ayuk, Deebo y McCaffrey son los 3 primeros. Y la realidad es que George Kittle es un liniero más. Si lo venden dentro del esquema de Shanahan, es un liniero más. Entonces, hay jugadores que han tomado roles que parecen no importantes. Obviamente, si lo ves dentro de la ofensiva, es súper importante Kittle, ¿no? Un tight end así. Pero de ahí en fuera, lo de Ja'Marr Chase, yo también estoy ahí. Si pueden mantenerlo, manténganlo. Si están 0-2, hagan un trade por él. Va a haber alguien que les pague bien por ese tipo de jugadores. Pero si no, tengan paciencia. Son jugadores que en la segunda mitad de la temporada normalmente levantan muchísimo. Pues con eso llegamos al final de este segundo programa de Fantasy. Mañana, recuerden, es cuando se realizan todos los waivers, o sea que metan sus solicitudes el día de hoy. Recuerden que nosotros también damos recomendaciones de Daily Fantasy. Estas saldrán para el fin de semana, para el sábado. Les diremos qué jugadores son los sleepers, aquellos que no cuestan mucho dinero, pero que pueden dar muchos puntos. Y Sebastián, es una disculpa por lo de Karen Williams, pero pues ni hablar aquí. Ni yo, o sea, yo lo puse porque yo lo puse porque es bueno, pero que fuera el corredor número 1, número 2 estaba complicado. Complicado contra la defensiva de San Francisco, no me gustaba ese macho, pero recuerden que Daily Fantasy bajen el app de Draftea, participen, nosotros les vamos a dar sugerencias. Hasta entonces, pues los esperamos la próxima semana a las 2:30 hora de Ciudad de México, 4:30 hora del este de los Estados Unidos. A nombre de Eric Gómez y de Sebastián Cortés, gracias a Enrique Vega en la producción. Soy Raúl Alegre, pásenla muy, muy bien y suerte esta próxima semana.